es que los golpistas de ese momento siguieron siendo golpistas. Y cierro el paréntesis. 2002. 2009, Honduras. Un presidente, Manuel Zelaya, que venía de la oligarquía tradicional hondureña, que de repente cambia, evoluciona, se acerca a los sectores progresistas que desconfían de él porque viene de los sectores oligárquicos y comienza a implementar algunas reformas, especialmente en el plano económico, que favorecen a los sectores trabajadores y a los más pobres. Y ahí es cuando los movimientos populares empiezan a mirar a este oligarca de otra manera y a acercársele con desconfianza. Pero se le acerca. La derecha entendió muy bien hacia dónde iba Manuel Zelaya y le realiza un golpe de Estado. Golpe de Estado que tiene algunas particularidades que son importantes para nosotros para comprender. En primer lugar, porque lo acusan, al igual que a Chávez, de estar violando la Constitución. Lo que quería hacer Manuel Zelaya era implementar en un proceso electoral una cuarta urna de consulta, ni siquiera vinculante, para ver si se podía llevar adelante un proceso constituyente. Dijeron que eso violaba la Constitución y que ameritaba derrocarlo. Pero primero fraguan una renuncia de él, igual que con Chávez. Yo no entré en detalle respecto de abril de 2002, pero fraguan una renuncia. Supuestamente Zelaya había renunciado. Gracias a las tecnologías y a Internet pudimos ver eso prácticamente en vivo y en directo, porque ya se transmitía en vivo y en directo. Y yo recuerdo que lo vi, llegué a la carta, porque los medios de comunicación que apoyaban el golpe en contra de Zelaya estaban tan cebados que lo publicaban, y se notaba a las claras que eso era fraguado. Lo sacan del país, pero no son los militares que asumen el poder, y tampoco asume alguien traído de la nada como Pedro Carmona en Venezuela. ¿Quién asume? El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, que era, según la sucesión institucional, quien tenía que asumir. Por lo tanto, lo que estaban diciendo es: nosotros respetamos la legalidad, es Zelaya el que la viola. Efectivamente, Micheletti asume la presidencia y dice: yo me voy a quedar hasta entregar el poder cuando haya nuevas elecciones y haya un nuevo presidente, cosa que efectivamente hizo. En ese momento hubo dos presidentes latinoamericanos que entendieron la gravedad de lo que estaba pasando en Honduras: Rafael Correa y Cristina Fernández, que se subieron a ese avión para tratar de devolver a Zelaya a Honduras, que no pudo aterrizar porque se lo impidieron, y había alguien o algo más en ese avión que fue muy importante en ese momento: Telesur. Por primera vez un evento político de magnitud latinoamericana es transmitido en vivo, no por las cadenas europeas y norteamericanas, sino por una cadena regional, Telesur. Y quien quería ver lo que pasaba en ese avión tenía que tomar las imágenes de Telesur. Y eso era importante en el año 2009. Pero faltaba alguien en ese avión, y yo recuerdo que lo dije públicamente: ahí faltaba Lula. No era lo mismo tener a los presidentes de Ecuador y de la Argentina sin Lula que con Lula. Y efectivamente Zelaya tiene que regresar después por la frontera, y ahí es cuando Brasil le permite utilizar la embajada para refugiarse, pero ya no era lo mismo. El tercer hecho importante es el de Paraguay en 2012, el golpe de Estado parlamentario en contra de Fernando Lugo en Paraguay. Yo recuerdo que seguía muy de cerca lo que estaba pasando en Paraguay, y muchas veces mostraba en la televisión pública lo que decían los medios de comunicación y los sectores opositores a Fernando Lugo, porque claramente lo querían voltear. Y lo decían abiertamente, sin ningún problema. Ustedes recordarán, o algunos de ustedes recordarán, que yo mostraba las tapas latinoamericanas de los diarios, que era como un jueguito, tenía una doble intención con esto, ahora lo puedo confesar. Por un lado, buscaba que el público se familiarizara con diarios latinoamericanos y dejara de pensar que los únicos diarios que existen son el New York Times, el Washington Post, Le Monde de París o El País de Madrid, y que supieran que hay un diario que se llama El Heraldo en Honduras, El Espectador en Colombia, El Mostrador en Chile y tantos otros diarios,
que por lo general ni siquiera gran parte de los periodistas latinoamericanos conocen. El segundo objetivo para mostrar las tapas latinoamericanas era mostrar justamente lo que los sectores opositores, en este caso a Fernando Lugo, estaban haciendo en Paraguay para voltearlo. Cuando yo mostraba la tapa del diario ABC, donde decían sin tapujo que había que voltear a Lugo, lo que yo estaba tratando de hacer es mostrarles y decirles, ojo, miren lo que está pasando. Lamentablemente, muchos políticos, no solamente argentinos, sino latinoamericanos, no prestaban demasiada atención a lo que estaba pasando en Paraguay. Entre otras cosas, porque todavía existía en el 2012 y todavía existe el hábito de guiarse por la agenda que marcan los medios de comunicación europeos y norteamericanos. Y esto de la agenda mediática siempre es muy importante. Una vieja frase, no nos pueden obligar a pensar de una determinada manera, pero nos pueden obligar a hablar de un determinado tema. Claro, cuando yo machaco todos los días sobre un determinado tema, hablo de eso, hablo de eso, hablo de eso, margino otros, no les doy visibilidad. Y esto es lo que muchas veces hacen las cadenas internacionales, ni siquiera digo de mala fe, pero claro, las grandes cadenas internacionales no informan mucho sobre Paraguay. Tampoco siguen demasiado la política paraguaya. Si ustedes ven ahí un banner de Nodal AM, que es un portal de noticias que yo he creado hace 3 años, justamente nació como objetivo para disputar la hegemonía comunicacional y no depender solamente de los medios de comunicación europeos y norteamericanos. Porque lo que hace Nodal, que aunque parezca increíble, es la primera vez que hay un portal dedicado pura y exclusivamente a la información de América Latina, con información generada en América Latina, aunque ustedes no lo crean, es la primera vez que existe algo así. Uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos informábamos antes o siempre? Agarren el diario de Rafaela, hagan el ejercicio, hoy lo hice, y siempre se comprueba lo mismo. La mayoría de los diarios, Rafaela, nacionales, en México, en Colombia, en Ecuador o donde fuere, toman la información de las grandes agencias de noticias internacionales. Y yo les pregunto, ¿nos tenemos que enterar de lo que pasa en Colombia a través de una agencia de noticias alemana? Es un sinsentido. Si hoy cualquiera en Rafaela o en cualquier lugar puede acceder a la información a través de internet de un medio paraguayo, colombiano o lo que fuere. Pero claro, en el 2012 muy pocos miraban la prensa paraguaya o escuchaban Radio Cardinal o Radio Ñandutí para escuchar qué decían los políticos paraguayos. Y efectivamente, yo recuerdo, estaba en la televisión, esto fue un jueves, en junio del año 2012, y el Senado paraguayo emite un documento que llamaron libelo acusatorio, así se llamaba, lo pueden encontrar en internet, que acusaba a Fernando Lugo de violar la Constitución. Yo leí el documento, porque lo publicaban abiertamente, y recuerdo que ese mismo jueves lo vi y dije, esto es un golpe de Estado parlamentario. Clarísimo, lo van a destituir en 24 horas. Fue lo que sucedió. En 24 horas, al día siguiente, lo destituyeron. Golpe de Estado, sí, parlamentario, pero nuevamente con características novedosas. Porque también Franco, el vicepresidente, asume la línea sucesoria y dice, yo voy a respetar la Constitución. Por lo tanto, yo me quedo hasta las nuevas elecciones y que asuma el nuevo presidente. Y efectivamente fue lo que sucedió. Si miramos el caso de Brasil, vamos a encontrar también una similitud con estos procesos que yo estaba mencionando. Si ustedes miran bien, van a ver, primero, el juicio político, que los brasileños llaman impeachment, usando esta palabra en inglés, está en la Constitución brasileña. Es absolutamente legal. Por lo tanto, los sectores opositores a Dilma Rousseff toman un elemento legal constitucional para acusar a Dilma Rousseff, tal vez de manera ilegítima de lo que la acusan, pero para acusar a Dilma Rousseff, para decir, lo que está haciendo merece un juicio político. Siguen los pasos. La llevan a la Cámara de Diputados, se vota. La llevan a la Cámara de Senadores, se vota. Se la suspende, pero se le da la posibilidad de presentarse ante el Senado y defenderse. Hay absolutamente una continuidad de la legalidad.
Por eso cuando Dilma Rousseff dice un golpe, dice no, de ninguna manera, si estamos respetando la legalidad. Asume el vicepresidente, que encima era compañero de fórmula de Dilma Rousseff, y dice, yo me quedo hasta el 31 de diciembre de 2018, si la destituyen a Dilma, que es cuando tengo que entregar el poder al nuevo presidente. Esto representa un desafío intelectual para nosotros. ¿Cómo definir estas nuevas situaciones? No es sencillo, y tal vez no encontremos una definición. Ahora bien, esto no implica que nosotros no podamos analizar lo que estaba sucediendo en Brasil el año pasado o este año, y es lo que yo hacía en la televisión pública. Permanentemente, ustedes recordarán, yo decía, desde que Dilma Rousseff asumió su segundo mandato, el objetivo de la oposición es derrocar a Dilma Rousseff, por cualquier método. Clarísimo. Primero, al desconocer el resultado electoral, le duró poco. Después, al tratar de movilizar a la población, como en el 2013, no pudieron. Después plantearon el tema de que Dilma Rousseff no era popular, utilizaron las encuestas, otra vez, como tantas veces, para manipular a la población. Al poco tiempo de que ella asumiera, aparecieron encuestas de Ibope que decían que Dilma Rousseff tiene apenas el 9% de apoyo. Venían los políticos y decían, ven, Dilma Rousseff tiene apenas el 9% de apoyo, nadie la quiere, tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque nadie la quiere. No importa que ganó las elecciones hace 3 meses. La gente no la quiere, lo dicen las encuestas, 9% de apoyo. Viene Aécio Neves, el que había perdido las elecciones con Dilma Rousseff, y dice públicamente, se tiene que ir por la crisis económica, por la corrupción, por el desmanejo del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Viene Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, y dice, Dilma tiene que renunciar por el desmanejo de la economía, etcétera, etcétera. Yo seguía muy de cerca la situación en Brasil y llegué a la conclusión bastante rápido. El objetivo es derrocarla. El objetivo es evitar que ella pueda terminar su mandato. Porque ya se vislumbraba que si ella terminaba su mandato el 31 de diciembre de 2018, quien iba a reemplazarla era Lula, que seguía siendo hasta el año pasado y hasta principios de este año el político más popular de Brasil. ¿Qué implicaba esto para los sectores conservadores si Lula asumía en este escenario el 1 de enero de 2019, que se quedaba hasta el 1 de enero de 2023, 20 años de PT? 2023 son 20 años, 20 años de gobierno ininterrumpido del PT. 20 años de gobierno ininterrumpido del PT implica, más allá de las contradicciones y de haber aplicado determinadas políticas neoliberales, implica un gobierno que tiene como objetivo, como horizonte, la inclusión. Es muy fácil, entre comillas, gobernar para el 10% de la población. Es mucho más difícil gobernar, no digo para el 100%, pero para el 90%. Porque ahora se habla de la pobreza en Venezuela, pero yo recuerdo, porque cubrí las elecciones que ganó Chávez en diciembre del 98, y se decía que había 80% de pobres. Esa es la pesada herencia que recibió Chávez. La pobreza no nació con Chávez en Venezuela, viene de antes, de los millones que se robaron en lo que se denominaba la Venezuela Saudita por los altos precios del petróleo, con los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, que se robaron absolutamente todo, y claro, si no invertían en los sectores populares. Ahora viene un loco como Chávez y dice oculistas en los barrios pobres, dentistas en los barrios pobres. Caracas es una ciudad que está construida en una especie de valle rodeado de cerros. En los cerros hasta bien alto vive la gente en villas miserias. ¿Cómo bajaba y subía la gente de las villas miserias? Caminando por escaleras absolutamente deterioradas. ¿Qué hace Chávez? Les pone un cable carril que parece de Suiza. Eso es inclusión. Y que los pobres no lo destrozan. O que siempre se dice que los pobres destrozan todo, que no saben apreciar las buenas cosas. Tampoco en Medellín. Otro signo político, porque Medellín también se hizo un cable carril novedoso hace ya varios años, también para los sectores más pobres que viven en las montañas, y tampoco los pobres lo rompen, porque entienden que los beneficia. En el caso de Venezuela, claramente
hacer el cable carril implicaba poner dinero, recursos del Estado, para un sector que nunca había recibido nada. Cuando Lula plantea como eje que la gente coma 3 veces por día, y hoy tanto se habla y se elogió a que Lula sacó a 30, 40 millones de la pobreza, mira un número, ¿no? 30, 40 millones, como si fueran 3, 4 personas, un país entero. Sacó a 30, 40 millones de la pobreza. ¿Qué cosa no se dice? Que esos 30 millones eran pesada herencia. Esos 30 millones de pobres no los creó Lula, no los creó el PT, los crearon los que gobernaron antes, Fernando Enrique Cardoso, entre ellos, sí, no el Fernando Enrique Cardoso del libro Dependencia y Desarrollo en América Latina de la década 60, 70, ese es otro, Ese era otro que firmaba con Enzo Paletto, un libro muy famoso que todavía se vende y que sigue siendo referencia en el mundo académico. Este es otro Fernando Enrique Cardoso, absolutamente neoliberal y de derecha y golpista. Ahora, ¿qué le dejaron a Lula? Una pesada herencia de millones de pobres. ¿Y Lula qué quería hacer? Incorporarlos. Eso es lo difícil, incluir. Y eso es lo que no toleraban en Brasil. Y eso es lo que los sectores conservadores, de derecha, liberales, neoliberales, oligárquicos, burgueses, no importa ahora la definición que nosotros utilicemos, que han construido